bienvenidos y bienvenidas a Zoom Negocios, este espacio de actualización y formación para que tomes buenas decisiones. Somos Willington Pardo, quien me acompaña en la conducción, y Lucía Grosso, quien les habla, y estamos contentos de estar en nuestro segundo episodio, Willy, que les recordamos está en Spotify y YouTube. Exactamente, estamos en todas esas redes sociales y bienvenidos a este segundo episodio muy cargado de información financiera. Sí, exacto. Además lo grabamos antes de grabar esta introducción, así que ya sabemos lo que se viene y les prometemos que está muy bueno. Antes de seguir, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, estuvo bien. Estuvo pensando en esta reunión, así que bueno, una semana normal, podríamos decir. Bien, normal, mejor. Que Sí, no suceda nada raro, porque viste que a veces tenés semanas muy movidas. Lo bueno es que no suceda nada raro. Sí, yo por ejemplo, bastante movida, ahora estoy cambiando de trabajo, que siempre los cambios están buenos, pero son desafiantes, ¿no? Y siempre los últimos días en general, o para irte de licencia, o ni que hablar, irte de trabajo para dejar todo en orden, son difíciles. Pero bien. Pero bueno, pero si es para mejorar, motivada. Exacto. Hay que ponerle ganas. Bueno, como les adelantamos en el episodio piloto, el primero, hoy hablaremos de inversiones. Y como es un tema tan extenso, en esta ocasión nos vamos a centrar en inversiones en el sistema financiero. Y lo haremos de la mano de dos, pero no expertos, expertísimos. Existe la palabra, ¿no? Si existe, en finanzas e inversiones que presentaremos en el segundo bloque. Y para empezar con este primer bloque, digamos, de actualización, quería traer a sus pantallas y oídos una noticia que tiene que ver con el tema de hoy también, que es el aumento de tasas de interés oficiales que se ha verificado por parte de la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería como su banco central. ¿Y por qué hacen esto? Lo hacen para frenar la inflación que está hoy en un 8,3% anual en Estados Unidos. Y esto es debido a que aumentó el consumo, debido al aumento de consumo que se dio luego de la pandemia. Y como saben, un aumento de demanda y baja o misma oferta hace que aumenten los precios. Y además, el contexto que todos conocemos, el panorama de la guerra de Rusia-Ucrania, que ha disparado los precios de los commodities. Este porcentaje que yo les dije anteriormente es un montón para Estados Unidos porque sube mucho del promedio que ellos estaban acostumbrados a tener. Y esto repercute en los mercados claramente porque a mayor inflación, las personas que invierten tienden a tener una postura más defensiva y por eso se refugian en activos de renta fija y no tanto de renta variable. Y aprovecho también, si te parece, Willy, a comentar que si hay alguna empresa o persona interesada en difundir algún contenido o novedad al público en este espacio, puede contactarnos al correo zoomnegocios.uy@gmail.com o a nuestro Instagram @zoomnegocios.uy, que ven en pantalla, sé de qué lado está, que ven en pantalla si nos están viendo por YouTube, y con gusto lo incluiremos en la sección. Muy bien. Yo voy a hacer un comentario con respecto también a lo que vamos a ver seguidamente, ese fantástico programa que hicimos con estos dos profesionales, que hablamos de las inversiones. Y las inversiones son grabadas por impuestos, obviamente, ¿no? Y lo que ahí les dejo como punto importante, después vamos a ampliar un poquito más cómo se declaran, cuándo se declaran, en qué fecha, a través de qué formulario y demás, porque hay cierta duda de los inversores. Sí, siempre en términos de Uruguay, pero en general es algo que se repite en todos los países. Sí, porque el que invierte hoy en la bolsa, invierte localmente, tiene dudas sobre cómo tributa cada tipo de inversión, si lo tiene que declarar, si lo retienen, cómo hace. Bueno, hoy, digamos, de todo su universo, voy a hacerles un par de comentarios sobre los impuestos que se pagan en el exterior. Nosotros generalmente vamos a ser residentes fiscales, personas físicas residentes, no van a grabar con IRPF. El IRPF graba los rendimientos que obtengamos en el exterior,
¿no? Y los va a gravar con IRPF al 12%. Esa tasa que voy a pagar sobre esos rendimientos nada más, después vamos a ver más adelante qué es un Excepciones. rendimiento, qué es una venta y demás, pero bueno, lo que sí me interesa hacer hincapié en que podemos considerar los impuestos que nos cobran en el exterior, ¿ah? Para pagar o compensar el impuesto local, pero tenemos que verificar, digamos, 4 puntos importantes. Primero tenemos que demostrar fehacientemente el efectivo pago de ese impuesto en el exterior, ¿está bien? La fecha en que se realizó ese pago, el importe y el medio de pago que se utilizó a tales efectos, y tengan en cuenta que la normativa uruguaya solo grava un tipo de rendimiento, y si tuviera una retención, digamos, por una renta que parte está grabada por Uruguay y parte no, hay que prorratear esa retención. O sea que no es sencillo, y ahí aconsejo tomar recaudos, digamos, para con la declaración de esos rendimientos del capital mobiliario del exterior. Ya vamos a hablar más de esto, vamos a hablar de cómo declaramos las inversiones locales y de temas fiscales, pero solamente ese titular, después vamos a hacer incluso podemos hacer un análisis más profundo de esto. Bien, sí, me parece súper interesante para explayarnos en este tema, porque sobre todo hay muchas excepciones, por ejemplo, lo que mencionabas de que se tributa sobre rentas del exterior, por ejemplo, las rentas, en el caso de Uruguay puntualmente, las rentas del exterior inmobiliarias estarían exentas, pero a veces hay detalles con las rentas de incrementos patrimoniales o qué pasa con las criptomonedas, por ejemplo, que es una consulta frecuente que se hace, también a nivel local, porque inversiones locales, cómo se hace para tributarlas. Así que está muy bueno esos comentarios, esos titulares y esas claves que nos compartiste en este primer bloque. Y si te parece, podemos pasar ya a la segunda parte, la entrevista central, que, bueno, es lo que todos estamos esperando, básicamente. A aprender se ha dicho. Bueno, nos vemos ahí. Bueno, como les adelantábamos al principio, hoy nos acompañan dos invitados para dejarnos sus valiosos conocimientos sobre este tema que tanto atrae a muchos, que es el de invertir y qué debemos tener en cuenta para hacerlo. Antes de empezar, para hacer una introducción al tema, me gustaría repasar algunos conceptos básicos para luego darle el pie a los invitados para cuestiones más técnicas. Recordemos que invertir es colocar dinero para obtener una ganancia futura y que podemos invertir en un solo instrumento o activo o en varios, conformando así lo que se llama un portafolio de inversión, en donde siempre el objetivo va a ser obtener rentabilidad, pero es importante aclarar que no todas las inversiones dan ganancias, sino que existe algo fundamental que es el riesgo de perder dinero. Por eso es tan importante el aprendizaje continuo y el entender la relación riesgo-rentabilidad de cada inversión. Se dice seguido que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y es cierto, pero para eso debemos conocer bien nuestro objetivo de inversión y el riesgo que estamos dispuestos a asumir en esos títulos de mayor riesgo, para saber si vale la pena o no. Luego, comúnmente las inversiones se dividen en instrumentos de renta fija y variable. Los instrumentos de renta fija son aquellos que, como bien indica su nombre, podemos conocer de antemano cuál es la ganancia que nos van a dar, como por ejemplo, ejemplos de renta fija son bonos soberanos o corporativos, y los de renta variable no conocemos cuál será su rentabilidad final, como por ejemplo acciones, ETFs o derivados. Por la diversidad de instrumentos y variables a tener en cuenta es que es tan importante armar un portafolio adecuado a los objetivos y aversión al riesgo de cada persona. Y ya con la introducción pertinente hecha, presentamos a nuestros invitados que nos ayudarán a conocer esto último y otras consultas que hemos recibido. Willy, ¿te animás a presentarlos? ¿Cómo no, Lucía? Voy a presentar a dos profesionales del ámbito de las finanzas que hoy nos acompañan y a quien obviamente agradecemos mucho que estén en este primer episodio. A Rodrigo Cancela, director de Nantas, asesor de inversión, CFA, que es una certificación internacional de analista financiero, es contador público y experto en finanzas e inversiones personales.
Y después, por otro lado, tenemos a Rodrigo Sarachaga, economista, experto en finanzas, gestión de deuda e inversión, cofundador de Personal Sherpa, que es un espacio realmente que recomiendo que se den una vuelta. Después van a encontrar ahí en nuestras redes sociales el link a ese sitio donde contiene información muy útil para la toma de decisiones. Así que les agradecemos que estén acá y los vamos a atomizar a preguntas. Es un espacio sobre finanzas personales, ¿verdad, Rodrigo? Sí, sí, bueno, primero, Lucía, Wilton, ¿cómo están? Y al tocayo también, saludos. Y sí, eso básicamente es un espacio de difusión de educación financiera, algo, compartir contenido por ese lado que creo que hace un poco falta, y creo, digo, por lo bueno que cada vez hay más gente haciendo eso y comunicando eso, pero que está bueno tener esas herramientas disponibles porque en definitiva estamos tomando decisiones en ese sentido a cada rato, ¿no? Entonces creo Sin que duda, está bueno. sin duda. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo Además, están? Rodrigo S., agrego, ahora que ya, perdón, Rodrigo Cancela tiene un sitio también en internet donde publica información, así que también Lo dejamos linkeado en los exactamente detalles del está episodio. por ahí y que tienen artículos muy, muy interesantes. Era eso justo, me quedó por ahí. Buen aporte, bien el agregado. Bueno, ambos Rodrigos, muchas gracias por participar y ser los primeros invitados del programa. Con Bien. todo lo que eso conlleva, ¿no? Tuvimos algunas cuestiones técnicas, así que gracias por su paciencia. Si no les molesta, los podemos identificar como Rodrigo C y S para que no suene tan estructurado por el apellido. Perfecto. Sí, por favor. Bárbaro. Bueno, nos parece interesante empezar con lo primero que una persona debe saber para invertir, que es como lo que hablábamos fuera de micro, hablamos mucho afuera de micro, casi como que una entrevista o varias, que nos parece importante comenzar por el perfil del inversionista. Empiezo por vos, Rodrigo C., ¿qué nos puedes comentar de esto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación hoy y por la introducción. Y bueno, me parece que hiciste una buena introducción de los conceptos base y sí, o sea, el siguiente tema que uno tiene que definirse para uno es cuál es el perfil que vas a tener vos invirtiendo. ¿Okay? Bien. Y eso va a depender en parte de cómo vos sos, cómo tolerás las fluctuaciones de las inversiones, pero en mayor medida lo más importante es para qué es que estás invirtiendo. ¿Bien? Sin duda. Entonces, una cosa es decir, ok, estoy invirtiendo para comprar un auto en el año que viene o para hacer el pago para una casa dentro de 3 años. Y si estás invirtiendo así, vas a invertir de una manera bastante conservadora porque es lo que tenés que hacer. Ahora, Claro. cuando estás invirtiendo más a largo plazo, cuando uno quiere construir capital y armar un capital que el día de mañana te permita retirarte con un buen ingreso, ¿ah? Definido como lo quieres definir, bueno, ahí hay que invertir de manera diferente y no está mal invertir de forma más, entre comillas, agresiva, como se le llama. Es lo que te va probablemente a dar mejores resultados. Así que bueno, primero conocer qué es lo que querés hacer es la pregunta número 1. Bien, el para qué. Y lo segundo, Exacto. conocerse bien antes de invertir. Y también conocerse bien, y hay veces que hay que luchar contra las tendencias naturales que tiene uno cuando invierte. Muchas veces uno quiere seguridad, pero lo que querés obtener, tenés que ceder un poquito de esa seguridad en el corto plazo para llegar a donde querés llegar. Y eso es un paso difícil de dar, pero es necesario. Y Claro. bueno, aprender sobre el tema ayuda mucho para animarse a darlo, digamos. Perfecto. Ahí agrego una consulta que, Rodrigo, en ese sentido, digamos. Yo en la práctica a veces encuentro gente que me habla de resistencias y análisis técnicos y demás, y después tengo otro sector que me está hablando de inversiones sanas a largo plazo con negocios sustentables y demás. ¿Podemos ver o, digamos, visualizar dos estilos ahí de inversión y tenerlos claros con qué regla voy a jugar en cada escenario?
Sí, creo que los que mencionás son como dos estilos opuestos totalmente. Eh, Cuando hablas de ver el movimiento pasado de precio para invertir en base a eso, es la clásica de ver las gráficas y tratar de adivinar hacia dónde se va a mover el precio en base a la tendencia. Bueno, eso se le llama invertir en base a análisis técnico, esa es la palabra que en general se usa. Y muchas veces es lo que está asociado con el trading. Cuando uno habla de hacer trading, está hablando básicamente de eso, en identificar las tendencias y tratar de conseguir un resultado en base a eso. En cambio, el otro enfoque que decís, más, digamos, a largo plazo, es correcto. eh, Se le llama más análisis fundamental y básicamente lo que es decir, bueno, ¿cuál es el fundamento real de esta inversión? ¿Cuáles son los ingresos que genera esta empresa, este bono, sea el instrumento que sea? Ir a la realidad por sobre el movimiento de precio que tienen todos los activos financieros. Eh, Son estilos totalmente diferentes. Yo soy, digamos, en mi práctica y en lo que hago, mucho más partidario diría totalmente partidario del estilo fundamental de ver cuál es la realidad económica detrás de lo que uno está haciendo y donde uno está entrando. ¿Recomendarías, digamos, alguna característica que tenga esa persona para adoptar uno u otro estilo? Porque supongo que quien adopta un estilo de análisis técnico, yo particularmente lo veo con un conocido, por eso hago la pregunta, con un conocido que todos los días está mirando Bloomberg con una pantalla y no sé, con un estrés brutal. Y después tenemos el otro que en realidad lo mira cada tanto porque ya articuló su estructura, digamos, de inversión a largo plazo. ¿Visualizás alguna característica que tenga que tener una persona y la otra? Como ejemplo, tiempo Eso. para dedicarle, porque no sé de dónde saca el tiempo, pero todo el día está frente a la pantalla. ¿Hay Claro. características que vos decís para uno y para otro? La dedicación del tiempo seguro. Sí, yo creo que la inversión más basada en los fundamentos y más pensando a largo plazo es la que va a ser, digamos, mejor fit, mejor match para la mayoría de las personas. Lo otro, invertir en base a los movimientos de precio y requiere estar pendiente, requiere estar tomando posiciones, entrando y saliendo, el estrés que eso lleva acompañado y no te garantiza un mejor resultado que invertir de una manera más tranquila, digámosle. De hecho, en la práctica, los estudios que se hacen en base a cuentas de inversión que tienen mucha actividad, cuando se analizan miles de cuentas, en general, cuanta más actividad y cuanto más trading se está haciendo, los resultados tienden a ser peores. Entonces, tampoco digamos, los estudios demuestran que es algo que en promedio sirva. Obviamente siempre va a haber alguna persona que va a sacar una ventaja con eso, Claro. pero me parece que no es el estilo para la gran mayoría de las personas. Bien, perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Y según vos o según ustedes, hablábamos mucho de una persona, ¿no? Una persona física que se acerca o quiere entenderse para invertir. Y según ustedes, para invertir como empresas, ¿es lo mismo? ¿Uno debería fijarse en los mismos criterios o conceptos? Es decir, una persona que se acerca a una institución o que quiere asesorarse para invertir o desea empezar a incursionar la inversión como representante de empresa. ¿Piensan que debería mirar también, debería entender esto que venimos charlando o debería tener quizás otra cabeza o otras cosas en cuenta antes de realizarlo? Bien, capaz que tomo esa pregunta y capaz que, Rodrigo, vos querés sumar algo. A ver, yo trabajo también, más que nada trabajo con personas físicas, digamos, pero también con algunas empresas y en general las necesidades son diferentes al momento de invertir. En general, una empresa cuando invierte, lo que está haciendo es manejar la liquidez que tiene. Toda empresa tiene, digamos, cierto colchón de reserva de efectivo. Y bueno, cuando eso ya tiene cierto tamaño, le hace sentido invertir eso, por lo menos para no perder poder de compra con ese dinero, más si es en pesos. Como más al En corto plazo.
En general es una inversión más a corto plazo, más de Perfecto. manejar la liquidez y conseguir un rendimiento sobre esos depósitos, porque la verdad que no, digo, el objetivo de una empresa no es tanto hacer inversiones financieras a largo plazo con el Exacto. capital que tiene. En Ujú. general ahí, si llega a ese punto, la pregunta es no debería distribuir este dinero a En los sus dueños accionistas o sus socios, exacto, claro. y que claro, exacto, y que cada uno lo invierta según lo que precisa, porque es muy difícil armar algo para todos los accionistas. Sí, además siempre uno como persona física va a cuidar mejor o va a buscarle la mejor rentabilidad a su dinero que como empresa, que como bien dijiste tú, tienen como objetivos distintos. Exacto, la empresa al final su objetivo es dedicarse al rubro en el que está y en ese rubro necesita tener su capital de giro. Pero bueno, en general la inversión de una empresa está más centrado en eso. De todas maneras, uno va a invertir en base a fundamentos, usualmente en base a ver los rendimientos que tienen los distintos instrumentos de renta fija en general y elegir lo que es mejor para la empresa y por los flujos que va a tener en los próximos meses o años. Ahí, cuando hablamos de una inversión, más allá de ahora, digamos, después del estilo que adoptamos, y que creo que lo tenemos que tener claro, me parece que un inversor, digamos, tiene que saber en qué campo se va a poner, digamos, o qué partido va a jugar. Y después que tiene ese partido, para mí hay dos variables que hizo referencia Lu al inicio, es el tema del riesgo y la rentabilidad. Ujú. Y a mí me parece a veces y eso me pasa, digamos, en lo cotidiano, cuando me preguntan si una inversión es buena o mala, me preguntan la rentabilidad. ¿Cómo juega eso? Porque yo pienso que miro el gráfico y el famoso gráfico donde después Markowitz y demás hicieron magia, Sí, digamos, rentabilidad-riesgo, y siempre tenemos clarísimo la rentabilidad en principio, ¿no? Porque a veces que hay un tema de cálculo y demás de cómo llegamos a esa rentabilidad, pues esto es un tema. Y después tenemos el tema del riesgo. ¿Cómo de primero, si tenés alguna definición propia, digamos, de esas dos variables? Y después, ¿cómo yo puedo, o qué, digamos, variables debería tener en cuenta para visualizar la variable menos conocida, que es el riesgo de un negocio, ¿no? No sé si tenés algo respecto de eso. Yo Sí, enfoco a Rodrigo C, pero Rodrigo S, vos, donde quieras intervenir con todo. capaz que te respondo, Willy, a eso con a qué se refiere en la jerga financiera cuando uno habla de retorno y riesgo. Yo creo que el retorno queda claro para la mayoría de las personas, es lo que uno espera obtener de esa inversión, es el retorno esperado de la inversión. El riesgo, en general nadie sabe qué es cuando se habla de riesgo, y tal más cual. cuando lo ve en un número. El riesgo en inversiones financieras se cuantifica eh, en un número que lo que representa es qué tan volátil es una inversión. Y cuando digo volátil es qué tan impredecible va a ser ese retorno. ¿Okay? No es lo mismo una inversión que paga 10% todos los años, como un relojito suizo, versus una inversión que va a pagar 10% en promedio, pero un año te va a pagar 20%, otro año quizá pierdas 10%, otro año quizá ganes 40%. ¿Okay? Bien variable, claro. Entonces, exacto, entonces el riesgo en la jerga financiera se mide con la volatilidad y es qué tanto va a variar ese retorno con los años. Sabes que en promedio el esperado cuál va a ser, pero año a año no sabes exactamente cuál va a ser. A eso se refiere en general cuando se habla de riesgo y retorno. Igual, yo creo que otro componente adicional es cuál es el riesgo, digamos, en una inversión de perder el capital. Y me parece a mí, digamos, más importante, ¿ok? Y eso no se cuantifica con un número, digamos, pero uno puede asegurarse de invertir de una manera que minimizás al máximo, y te diría casi que a cero, perder capital a la larga. Y tiene que ver con el concepto de diversificar, que eso sí se escucha todo el tiempo, y la razón es tan sencilla como si uno tiene una sola inversión, por ejemplo, una acción de una sola empresa, y bueno, es posible que esa empresa deje de existir y que pierdas esa inversión. Ahora, si uno invierte en 100, 500 o miles de empresas diferentes, como suelo hacer yo, y muchos otros, digo, es lo estándar hoy en, los, en los inversores institucionales, digamos, la verdad que las chances de perder el capital a la larga son prácticamente nulas. Y bueno, eso no se cuantifica en un número, pero uno puede ver
qué tantas posiciones uno tiene en su cartera de inversión, y eso da una buena guía para cuantificar el riesgo de esa manera. Exacto. Es como la herramienta que tenemos para minimizar o mitigar el riesgo, es la diversificación en distintos sectores o empresas, principalmente sectores, ¿verdad? Porque quizás que distintas empresas, si son del mismo sector y el sector le va mal, ahí quizás entra el otro término que hablábamos fuera del micrófono también con Willy, con ustedes, que es la correlación de los distintos instrumentos que conforman un portafolio entre sí. Sí, ese es un concepto también quizás está un poco más difícil de entender en forma de números qué quiere decir, pero en la práctica lo que es básicamente es cuando dos inversiones están correlacionadas, se dice que los retornos se van a mover en el mismo sentido. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene 10 empresas diferentes, pero son todas petroleras, por ejemplo, en el portafolio, cuando el petróleo baje, todas las empresas van a bajar en valor, ¿ok? Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué tan diversificado estoy? Si estoy siempre en el mismo sector. En cambio, si uno quizá tiene solo dos empresas, pongamos un ejemplo muy, muy básico, una petrolera y luego una empresa de tecnología, y probablemente estés mejor diversificado que con 10 empresas petroleras. Claro. Lo mejor que uno puede hacer es tener, digamos, inversiones en todos los sectores de la economía y dentro de los sectores en las diferentes empresas. ¿Okay? Y esa es la manera de realmente protegerte de no estar corriendo riesgos innecesarios en cada uno. Una vez escuché relacionado a eso que decías, quizás que lo dijo Warren Buffett, que tiene 1.000.000 de frases buenas y no lo estoy citando y me pueden corregir. Pero escuché que, bueno, que si no conoces bien en qué invertir o si no conoces bien el activo, invertí en varios, en un fondo de inversión o un ETF. No sé Sí, qué de opinan de eso. hecho, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Warren Buffett, que es, en mi opinión, el No número podíamos no uno. nombrarlo en este No, episodio. imposible. Es realmente el número uno por lo que hizo. Sí, muy Si uno popular y mira exitoso, ¿no? De los más ricos del mundo. cómo fue, además que logró eso que hizo, el conglomerado que tiene hoy, simplemente por un pequeño flujo de fondos que provenía de una textil que iba camino a bancarrota y lo transformó en esto, realmente muestra la habilidad de esa persona. Pero sí, o sea, él ya hace muchos años, digamos, se convenció de la idea de que para la mayoría de los inversores, un fondo muy diversificado de pasivo, que ahora podemos entrar en eso, Bien. y de bajo costo es la mejor inversión en acciones para la mayoría de las personas. Creo que uno de los conceptos para mí más importantes que hay veces que se olvidan, uno es el riesgo, que ya lo hablamos. Lo otro es que hay una famosa frase que es poner los huevos en diferentes canastas, que es producto de la diversificación. Y otra cosa que me parece brutal, que en realidad combinando, esto en su momento lo aprendí en facultad y después en facultad es como todo, aprender cosas y después no sabes si algún día lo vas a aplicar y cuando después encontrás el sentido, ahí está bueno porque razonás. Y en esa teoría, digamos, que armó en su momento Markowitz, que en realidad es aplicable a cualquier situación. Yo el otro día les cuento como para bajarlo a tierra, porque a veces pensamos en la bolsa, pero también tenemos que saber que hay personas que digamos, tienen quizás una inversión en la bolsa, pero esto se puede aplicar a un empresario que tiene una empresa en un sector agropecuario y va a invertir su dinero, digamos, y va a comprar acciones en otra sociedad como una inversión pasiva, digamos. Pero, digamos, tiene que tener en cuenta esa correlación de esas empresas, ¿no? Y para ejemplificarlo, y esto es verídico, tengo dos personas que trabajan en mi edificio y es un claro ejemplo de que diversificaron, pero correlacionados positivamente, porque trabajan en el mismo edificio. Si les pasa algo al edificio, marchan los dos con la inversión. Y eso no con la inversión o con el salario, pero rescatar ese punto importante que no solo es para las inversiones financieras, sino también para la vida en general, digamos, ¿no?
pensar que las cosas se tienen que mover de forma opuesta y que a pesar de eso no resignamos rentabilidad. Me parece que eso es un criterio como para cualquiera, digamos, para alguien de a pie. Sí, sí, me gusta mucho la observación y es tal cual como decís, o sea, aplica a muchas cosas. Por ejemplo, qué tan riesgosos son los ingresos de, de una pareja, quizás si los dos trabajan en la misma industria, incluso en la misma empresa, versus uno que trabaja en un sector y otro quizá que sea empleado público. El riesgo es diferente en ese flujo, digamos. Entonces esto es un concepto que se puede pensar y Aplicar a todos ponerse los creativo, ámbitos. Mm. claro, y tratar de aplicarlo en otros ámbitos, porque el riesgo existe en la mayoría de ámbitos de la vida. Sí, incluso tal cual lo que decías tú, incluso lo de depender de un solo ingreso, que decimos está un trabajo seguro, pero si dependes de un solo ingreso, también es cuestionable qué tan seguro es porque el día de mañana no lo tenés y pasaste de tener ingreso a no tener nada. Entonces siempre está Sí, bueno tener en hay un cuenta. ejemplo de eso, me hiciste hablar, Lucía, el escritor Nassim Taleb, que es muy Ujú. bueno, habla sobre probabilidades y, bueno, un montón de cosas en realidad. Y hablaba de eso, o sea, qué tan riesgoso es el ingreso de una persona que sea que trabaja en un banco y que siempre recibe el mismo ingreso todos los meses, Exacto. versus capaz un peluquero que tiene un ingreso, digamos, variable dependiendo de cuál es el flujo de clientes que tengan ese mes. Pero imaginemos que viene una recesión y el banco cierra y el ingreso de esta persona que trabaja en el banco quizás se va a cero y el del peluquero perderá algunos clientes, pero en ese movimiento que tiene igual probablemente siga teniendo la mayor parte de sus clientes. Entonces, sí, uno puede Exactamente. ver el riesgo en muchas cosas. Tal cual. Ahí Rodrigo Sí, yo le iba a hacer una pregunta a Rodrigo ese también. estamos esperados para No, hacer una pregunta a Rodrigo ese sí, porque está agazapado dale ahí. vos, Will. Sí. No, no, y enganchado con esto, que a veces que pensamos que, como creo que Lucía decía, renta fija y renta variable, ya el nombre nos da la pauta digamos, del riesgo en cada uno. Y a veces yo digo, bueno, pero renta fija, siempre me va a pagar un dinerillo, digamos, porque soy acreedor o porque estoy en el pasivo, digamos, de una sociedad versus estar en el patrimonio de otra. Pero eso está exento de riesgos. Es decir, la renta, digamos, la renta fija, podemos decir, no, esto está exento de riesgo o la puede afectar algo. No, a ver, exento de riesgo no, y tiene menos riesgo en la medida que en un caso, digamos, uno, como vos dijiste, o sea, uno tiene lo que es fijo, ahí es el cupón, ¿no? El retorno de la inversión, pero después tiene diferentes tipos de riesgo, un bono, ¿no? Por un lado tenés quizás el que más estamos sufriendo este año, que es el riesgo precio que puede tener un bono, o sea, los bonos continuamente, diariamente, están sujetos a la evaluación de mercado y sabemos que hay esa relación inversa entre precio y tasa. Cuando las tasas suben, como están pasando este año, para combatir la inflación, sabemos lo que está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, pero es algo que está haciendo también el Banco Central de Uruguay y varios bancos centrales en este rebote inflacionario que tuvimos después de la pandemia, por todo el estímulo monetario que sacaron los bancos justamente para tener la pandemia. Y ahí, bueno, a la medida que las tasas han subido, todos los precios de los bonos han caído, o sea, todos los precios que ya están en circulación cayeron, y en la medida que uno no sea un inversor que compra y mantiene, o sea, el buy and hold, que se lo queda a vencimiento y sabe que va a cobrar el capital al fin del periodo y cobra su cupón religiosamente, si uno tiene que salirse en el medio de esa inversión, claramente él va a vender su bono a un precio inferior, ¿no? O sea, que en un contexto de suba de tasas, que es lo que está pasando este año. Exacto. Por ese lado, ese es un riesgo que eso está claro en el caso de renta fija. Y después, quizás, digo, hay varios más, quizás pensemos el otro más claro, que es el riesgo del emisor, ¿no? O sea, ahí sabemos que un emisor tiene diferentes tipos de calificación crediticia, ahí tenemos como el gran umbral del grado inversor, ¿no? Tenemos lo que son grados bonos, o sea, o emisores con grado especulativo, y después los que tienen grado inversor, hay diferentes escalas. Pero ahí también me dice, digamos, qué tan riesgoso es prestarle a una empresa, a un país. Eso también hay un riesgo de impago que puede tener un bono, o sea, que también que tenga
marcado o que tenga definido un cierto retorno, no significa que esté exento de riesgos, ¿no? Eso también es algo a tener en cuenta, pero quizás el que más remarcaría hoy por hoy, que es el que están haciendo la mayoría de los inversores, hoy justo veía que en el caso de los bonos de Estados Unidos, viene siendo el peor año desde casi 100 años, en más de 100 años. El ajuste que han tenido los treasuries por la suba de tasas de la Fed ha sido muchísimo, sobre todo de la parte corta de la curva. O sea que quizás ahí es de los que más uno debería destacar de los riesgos que tiene un inversor que quizás tiene un horizonte que quizás compra un bono, pero no lo va a mantener a vencimiento. Hoy por hoy el más grande riesgo que tiene es ese riesgo-precio de la inversión. Después, versus renta variable, la renta variable uno lo que hace es, está formando parte, ¿no?, de una empresa, o sea, aporta capital, compra una parte de esa empresa, y ahí queda atado al desempeño de la empresa, y digamos que la acción se puede ir para arriba, puede ir para abajo, para acciones que pagan dividendos, otras que no pagan, sobre todo lo que son las acciones crecimiento. Uno no apuesta tanto al dividendo que pueda repetir la empresa, sino a que esa empresa se valorice, la acción que crezca de precio. Y ahí eso es mucho más volátil, pero y es incierto, ¿no? Por eso es lo de renta variable. Yo no sé cuánto, cuál de antemano la evolución esperada de ese instrumento, y de ahí la incertidumbre. Pero digamos que todo tiene su riesgo, y hay que cuantificarlo, y también en base a eso uno define ese mix de su portafolio de inversión entre variable y fijo, ¿no? También hay que pensarlo de esa manera. Me gustaría, nos estamos casi que peleando con Willy para ver quién te pregunta lo siguiente, porque nos vemos en las cámaras que estamos como... Sí, aparte, que aparte nos interesa... Sí. ¿Vale? Sí, tal cual. Las damas No, primero. que me parece súper importante esto que estás comentando, y sobre todo porque, bueno, como les decíamos fuera de micrófono, también una de las cosas con las que arrancamos este episodio fue mencionando eso justamente, que es lo que comentabas, de los aumentos de las tasas de la Fed en respuesta a la inflación, para controlar la inflación. Y me gustaría hacer como hincapié en eso que dijiste y redondear como ese concepto que me parece súper importante, que es que visto el contexto actual de aumento de inflación que se viene dando, bueno, nosotros en Uruguay siempre tuvimos inflación, generalmente la hemos mantenido bastante constante en el tiempo, en este último tiempo, pero países como Europa y Estados Unidos, me parece no menor remarcar eso que decías, que son países que no estaban acostumbrados a tener inflación. Estados Unidos hasta hace pocos años tenía una inflación del 2% anual, y ahora estaba en el 8% anual, corregime si me equivoco, y es un montón para Estados Unidos. Correcto. Y repercute al país, y como son economías de tanta escala y tan importantes, nos repercute a nosotros también. Entonces te iba una de las preguntas que quería hacerte era eso puntualmente, que ya un poco lo contestaste, pero no sé si te animás a hacernos un resumen de decir cómo afecta ese escenario de inflación en las inversiones. Recién mencionabas en el aumento en los precios y en la volatilidad, pero no sé si te animás a hacer como un resumen bien puntual de, ok, cuando hay inflación y se suben las tasas de interés de referencia de los países para paliar, para mitigar esta inflación, para que sube el crédito, se consuma menos, ¿qué es lo que nosotros debemos ver que se va a ver afetado? Y agrego, mirá, ya que estoy, me meto y agrego ahí... Anda anotando, Rodrigo, ese. fue una pregunta compuesta. Y si afecta la inflación, digamos, ese efecto inflacionario, ¿afecta de igual forma a un instrumento de renta fija o un instrumento de renta variable? ¿Y cuál me defiende más ante esos escenarios? Después tengo otra también, pido la palabra. Perfecto. Sí, ahora vamos con lo primero. Sí, a ver, o sea, lo que estamos viendo es, capaz hacemos un breve raconto de dónde estamos, ¿no? Esta inflación que está viendo Estados Unidos, y también de esos países de Europa, están todos con un tema. Hay como diferentes razones. Ahí también subimos el tema de la guerra en Ucrania, que disparó mucho algunos precios en particular. Pero del lado de Estados Unidos, digamos, ellos durante la pandemia sacaron paquetes de estímulo bastante agresivos, o sea,
mandaban dinero a la economía. Tenían experiencia quizás de los paquetes anteriores que no habían resultado, por la razón que sea, inflacionarios, entonces quizás se endulzaron con eso y tiraron demasiado dinero a la economía. Ahí ya desde el principio hubo algunas advertencias de economistas reconocidos en decir que esto iba a tener consecuencias. Primero ahí se desecharon algunas opiniones, después cuando empezaba a aparecer inflación, estaba la discusión si esto decía ser permanente o transitorio. Ahí obviamente del lado de la Fed el discurso era que esto iba a ser transitorio y bueno, vemos que terminó siendo más permanente de lo pensado. Y estamos viendo este año suba de tasas de los Fed Fund, digamos, bastante agresiva, de niveles de 75 puntos básicos, que son niveles que no se veían desde la década del 90, y sobre todo subas bastante seguidas de estos niveles son muy altas. Y esto que lo que decíamos, ¿no? Esta relación inversa entre tasa y precio de un bono en el caso de renta variable. Como cada nueva visión que sale nueva tiene un cupón más alto, todo lo que ya está emitido, que venía de contexto de inversión de tasas más bajas, como en definitiva un bono que se emitió hace un bono a 10 años que se emitió hace 5 años y un bono que se emite con hace 5 años, en el mercado deberían valer lo mismo, entonces hace que el precio, digamos, del bono anterior tenga que caer para que suba su rendimiento. Entonces, eso es algo que a tener en cuenta, ¿no? Toda la inversión que estemos comprando hoy por hoy, sobre todo la que ya teníamos, pero lo que compremos hoy, en la medida que las tasas sigan subiendo, deberíamos esperar que su precio caiga, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Bien. Y sobre todo es algo que pensamos deshacernos antes de que ese instrumento venza. Entonces, digo, porque eso a veces uno puede pensar en, bueno, compré algo, no sé, pensemos un precio X, no importa, 95. Yo voy a cobrar un determinado retorno asociado a eso, diferente cupón, porque ahí tenemos una diferencia entre lo estamos comprando por debajo de par, o sea que vos estás teniendo un rendimiento superior a lo que indica el cupón. Y si lo mantengo a vencimiento, voy a hacer como mi retorno va a ser eso que tenía cuando lo compré, y al final voy a cobrar el capital. Pero si en el medio me tengo que hacer de esa posición y las tasas siguen subiendo, seguramente venda mi bono a un precio inferior al que lo compré, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta, y hasta que no se termine de procesar de manera total esta suba de tasas, es un riesgo latente que vamos a tener. Y del lado de acciones también esto también sufren las acciones, digamos, porque por un lado pensemos que el precio de la acción básicamente es un descuento de un flujo, y la tasa de descuento está subiendo, esto hace que en precio eso sea refleja un precio inferior, pero también a nivel más conceptual podemos pensar que el financiamiento de tanto bancario como de deuda que de las empresas se encarece, y eso hace que, digamos, también sus ganancias futuras sean menores, que hayan proyectos que tenían pensado llevarse adelante que se vuelven más costosos y no los llevan adelante. Y eso en definitiva hace que también la expectativa de ganancias de las empresas caiga, los ingresos caigan, y también renta variable está cayendo, que es lo que estamos viendo en este año, y lo que más está sufriendo, digamos, son el sector, digamos, crecimiento. Ahí tenemos como el sector value y growth, y growth, digamos, que es una parte más de tecnológicas, que es, digamos, lo que más se ha amenazado en un contexto así de fuerte suba de tasas, es lo que más ha sufrido. Pero es un año, leyendo una nota, ¿no?, que decía que casi no ha habido mucho refugio, porque tanto a renta fija como a renta variable, en este momento de suba de tasas, le está yendo mal. O sea, increíblemente, en un mundo inflacionario, el efectivo, eso es una paradoja, ¿no? No ha sido tan mala opción, porque, digamos, mantenerse líquido, estar preparado para cuando esto termine de caer, o mantenerse en algo que no marque precio, digamos, puede ser una buena opción en este momento de correcciones, ¿no? Entonces, como para tenerlo ahí en el radar al momento de tomar una decisión. Y quizás yendo a lo que comentaba Wilton, el tema inflacionario, ahí también tenemos como un mix, ¿no? Podemos tener algún tipo de rama de negocio que tenga un poder de pasar a precio los costos que se le incrementan por inflación, pero a su vez quizás estamos comprando, no sé, una determinada empresa
que está sufriendo por el lado de la acción de la empresa, está sufriendo por la suba de tasas. Entonces también ahí hay como un contrapeso entre las dos fuerzas. Y empecemos de esa manera, ¿no? Y renta fija, lo mismo. O sea, quizás podemos estar en algo que esté indexado a inflación y capaz para llevarlo más al terreno nacional, algún instrumento en unidades indexadas, pero aquí también vamos a estar subiendo la tasa por el tema de la inflación y también la corrección de la curva en UI al alza desde niveles que estaban muy bajos cuando comenzó el año, también ha pegado en la renta fija nacional y entonces también uno puede estar invertido en UI que protege la inflación, pero a su vez tiene el efecto de suba de tasas y me pega en el precio del instrumento. O sea, no es un mundo fácil. No, no es nada fácil. Estaba tratando de armar una conclusión en mi cabeza ¿Dónde buscar un y refugio? digo, ¿No? ¿cómo vamos a resumir esto? No, quizás eso, ¿no? Los instrumentos quizás más primitivos que una vez no estaría pensando Por ejemplo, lo en que decías del pararse. efectivo, bueno, el efectivo pierde poder adquisitivo, pero Pensemos quizás en monedas algo. fuertes, divisa en general. Podemos resumir en divisa, metales preciosos, que siempre están, Sí, igual eso tampoco le está que son los haciendo. activos refugios como por referencia. Y después mencionaste algo muy interesante que me parece bueno como parte de este resumen a lo que comentabas, que está activos refugio tradicionales, activos indexados, que ahora me gustaría si entre los dos Rodrigos, nos pueden ayudar a entender qué activos indexados tenemos a la mano o podemos acceder. Y después serían activos tradicionales, indexados preferentemente, y si no, de renta fija, porque los de renta variable son justamente muy volátiles y a menos que sepamos exactamente, van en el perfil del inversor, del inversionista, todo lo que hablábamos antes, porque si vos tenés un dato puntual de que esa empresa o ese sector va a repuntar y es el momento de comprar, excelente. Y si tenés una aversión al riesgo mayor, también. Pero como recomendación, no sé si la palabra es recomendación, pero como pauta general sería ir por ese camino que mencionabas. ¿Y qué instrumentos indexados tienen algún ejemplo de alguno que se le venga a la cabeza ahora? Ahí capaz, Rodrigo, te paso la pelota a vos si querés o si sigo yo como para ir peloteando ahí el tema. Dale, quizá una pequeña opinión de mi parte desde en dónde posicionarse ahora. Yo creo que primero la pregunta siempre es ¿para qué estás invirtiendo? Entonces, Totalmente. primero esa es la pregunta, porque no hay una receta única para las personas. Y sí, estamos en una situación rarísima, digamos, rarísima no porque ha sucedido, pero digo, es un año raro en el sentido de la suba de tasas Fueron muy grande que estamos últimos teniendo. años raros. Fueron raros, Ya exactamente. deja de ser raro para esto. Ya nos tenemos que acostumbrar a esta rareza. La verdad. Pero bueno, yo creo que es importante para esas necesidades de liquidez que uno tiene de acá a 5 años, sí, usar renta fija, ¿ok? Pero machear que sea Preferencia por igual renta fija, entonces. de acá a 5 años, si uno está invirtiendo con un plazo de 5 años y sabes que vas a pensar ese dinero, Bien. la renta fija es el instrumento al que tenés que ir en ese caso, porque te da Ok. esa seguridad. Y ahí es importante que tu horizonte de inversión sea igual a, o por lo menos menor, mayor, o por lo menos igual al vencimiento del bono que estás comprando. ¿Okay? Entonces, si vos vas a necesitar el dinero dentro de 3 años, comprar una renta fija que con vencimiento a 3 años o menos está perfecto. ¿Okay? Si compras con vencimientos más largos, pasa todo lo que habló Rodrigo de que tenés riesgo de interés ahí, de las tasas de interés. ¿Okay? Eso por un lado, pero después para quien está invirtiendo a largo plazo, digo, el escenario ahora me parece que tampoco tiene que cambiar mucho como uno está invirtiendo. Yo creo que si estás invirtiendo a largo plazo, escenarios así pasan y no está mal seguir invertido en empresas, en acciones, si uno lo está haciendo de manera diversificada. Me parece que no es momento, incluso si ya estás invertido, no es momento de salir a vender ahora. ¿Qué tema el de la salida? Ahí voy a una pregunta para, creo que, con lo que hablamos recién, para bajarlo a tierra para un inversor local, digamos, ¿no? Porque recién hablamos un poco del mercado internacional y demás, pero pensemos en uno local. Yo a veces miro un poco más digamos, el entorno
y la economía doméstica. Hay inversiones hoy disponibles, digamos, acá. Hay algunas indexadas, pero hay algunas inversiones que entramos a determinadas empresas por dos vías, digamos, por renta variable, o sea, compramos acciones o compramos deuda, ¿no? Hay algunos negocios donde entramos como acreedores y nos dan un interés. Brevemente, pero todos estos conceptos que vimos recién, Rodrigo, ¿qué debemos de tener en cuenta los efectos de que si yo tomo hoy y presto a una empresa, ¿no? Y le presto 100 pesos, ¿qué tengo que tener en cuenta para lograr una rentabilidad real, digamos? Es decir, por un lado, el análisis de la empresa en sí, porque yo soy acreedor, pero desde el punto de vista, digamos, económico, ¿cómo bajo todo lo que ustedes dijeron de la inflación y demás? ¿Cómo lo bajo al mercado local y digo, yo tengo que invertir 100 pesos y yo quiero ganar en esto? Sí. Ganarle a la inflación, claro. Exacto. Sí, Eso de los Wilton, instrumentos indexados. exacto. Sí, Ahí, Wilton, adelante. no sé si te referías a una, o sea, si es un préstamo, digamos, como una relación bilateral, digamos, que está prestando, Exacto, esa. ahí en ese caso, digamos, como digamos, es un instrumento o algo que está en términos privados, ahí es algo que no está sujeto a precio de mercado por un lado, ¿no? O digamos, presto a un determinado monto, una tasa. Sí, quizás pensar en esto, buscar un retorno real, o sea, un retorno que al menos me compense la inflación. Eso es algo que a tener en cuenta y es quizás algo importante porque a veces nos quedamos viendo solo la tasa nominal y esto pasa mucho ahora cuando uno ve los retornos que pagan, dejando de lado si es una buena o mala opción, un depósito a plazo fijo, que ya puede ser de las inversiones más primitivas, pero bueno, quizás las más conocidas. Si uno ve lo que paga en promedio el sistema bancario por un plazo fijo a un año, hoy por hoy eso ni siquiera está pagando la velocidad de inflación de los próximos 12 meses. Entonces ahí ya arrancar con una inversión que ex ante es negativa en términos reales, eso sería algo, ya un llamador de quizás no es una buena opción. Sí, el plazo fijo descartado. Eso totalmente, pero es increíblemente, es un instrumento bastante usado. Se sigue utilizando porque, claro, es O sea, fácil, está a la mano. es En todas las instituciones bancarias te lo ofrecen. Exacto. Claro. Incluso pasa eso, a veces es preferible, uno lo ve. Mejor eso que cero. No, pero un plazo fijo en UI al 0 que un plazo fijo en pesos al 7, que es un poco la tasa promedio que están pagando los bancos a un año, ¿no? Eso te hace para tener en cuenta que lo importante es que ver cuál es la tasa real de la inversión y no la nominal. Eso sería como de las cosas principales que uno debería mirar cuando está prestando, ya sea mediante un instrumento financiero, como está comprando un bono, como está haciendo también de manera privada, digamos, en un marco bilateral, ¿no? Rodrigo, ahí te agrego una consulta, que quizás tengo que pagar por esta consulta porque son todas consultas que yo tengo internas. Aprovechando. Pero quizás a alguien más le sirve de los que está escuchando o viendo. Claro, por eso. Supongo que bueno. no debo ser el único que tiene esta consulta. Cuando yo presto en dólares a una empresa en Uruguay, ¿cómo hago para determinar ahí la tasa real? Tengo que usar la inflación de Estados Unidos. Y otro punto que te consulto, y que esto salió de una charla con Rodrigo C., que él, digamos, me lo mencionó. La inflación que hoy conocemos es la que pasó, ¿no? Y tenemos que trabajar con inflación a futuro, que eso es diferente. Sí. No, claro, exacto. Acá siempre lo importante es el dato de inflación pasada, o sea, lo que ya pasó, el dato del acumulado, el que publica el INE, digamos, no es tan relevante para tomar una decisión de inversión, sino más que nada la expectativa. Y ahí puede haber diferentes fuentes, quizás la que está más a mano es las cuentas de teorías del Banco Central, que ahí uno tiene hasta un horizonte de 24 meses, pero tiene diferentes horizontes. Ahí hoy por hoy hay varios contribuidores a esa encuesta. Y ahora, simplemente es un insumo para decir, fijarnos cuál es la mediana de lo que se está esperando. Hoy por hoy creo que el último dato era 7,5 para los próximos 12 meses, pero con cierta amplitud. Ahí tenemos un mínimo en torno a 6 y pico y el máximo de 8,6, 8,5. Entonces, eso sería lo que nosotros debemos mirar, no es tanto hoy por hoy cuál es la expectativa, compararlo con la tasa que hoy por hoy me está dando el mercado,
porque es como irrelevante ver hoy la inflación desde que me dice el INE que la última está acumulada a agosto fue 9 y pico, ¿no? Eso quizás hoy por hoy no me está aportando tanto, porque yo lo que me interesa es ver qué es lo que se espera, ¿no? Entonces, pasa lo mismo cuando se ve el famoso, ese es el famoso break-even que se ve para Estados Unidos, ¿no? Es en definitiva, que es cuánto se saca la inflación implícita entre las tasas nominales y la curva real de Estados Unidos. Y alguno puede ver también qué es lo que se espera de inflación. Esa también es otra forma de verlo, porque ya es lo que está viendo la gente, pero no tanto lo que espera la gente que va a pasar, sino la gente que realmente está poniendo dinero, que se está jugando dinero, digamos. Entonces uno compara una curva nominal con una curva real, y esa diferencia, digamos, es la inflación esperada. Entonces también es un insumo más allá de lo que es una encuesta. Acá también lo podemos ver con la curva en Qué pesos. interesante eso que estás comentando. En UI. Y que no es tan alta en Estados Unidos Sí. la curva. Exacto. La tasa implícita de inflación. Hoy tenés la inflación pasada 12 meses para atrás, sí, es arriba del 8%, pero mirá cuál es la inflación que espera el mercado para los próximos 10 años, la inflación anual, y hoy es del 2,4%. Sí, o sea que también el mercado espera que esto va a bajar, que se normalice, que era como la media que tenía de inflación previamente. Básicamente. Que le puede errar el mercado, pero bueno, es como el mejor estimado que está bueno, ese es un buen dato. Y el más neutral, digamos. No, y claro, sobre todo porque creo que está bueno ese Rodrigo, porque es relevante, porque en definitiva es lo que está pensando la gente que realmente está comprometiendo dinero, ¿no? O sea, es la gente que está jugando dinero, no una lista que piensa que cuánto va a ser la inflación, sino lo que realmente está pidiendo alguien que está comprometiendo fondos en eso. Sí, se vota con dólares. Sí, y está bueno esa palabra que usaste, es lo que espera la gente, porque en realidad todo se mueve por expectativas de las personas. Todo el mercado en general, básicamente. Si todos nos ponemos de acuerdo en el corto plazo, te voy a decir. En el corto plazo, está bien. A la larga gana la realidad. O sea que al final, Rodrigo, entonces miro la rentabilidad bruta que me dan dólares menos la inflación esperada en Estados Unidos como para visualizar una tasa real, digamos, en dólares. Sí, a ver, eso sí, ahí también hay que bajarlo también, ahí Windows, también si es dónde estás aplicando eso, porque puede ser tipo, la moneda puede funcionar, a eso puede ser el dólar, pero después si es una empresa que está en Uruguay, también tiene costos acá a nivel local. Entonces, ¿cuál es la inflación en dólares también del país, ¿no? Entonces, capaz hay que ver cuál es la inflación relevante, parece más allá de la moneda, la inflación relevante que tenés que considerar, pero sí, podría ser una buena una opción, digamos, para una aproximación de tasa, porque a veces que miramos tasas y son tasas que después decís, bueno, pero la tasa real es tanto o la tasa... Sí, no, y ahí capaz una cosa sí que quería tomar lo que comentó Rodrigo, que está bueno, ¿no? Que si es una diferencia que se sigue pensando, tanto en Estados Unidos como en otros países que hoy tienen problemas de inflación, mismo acá en la región, Brasil, Chile, que son países que tienen inflación controlada y también se le fue, que en el mediano plazo el problema se controle, o sea, que se modere la inflación, las expectativas que de alguna manera siguen ancladas, y es una diferencia con Uruguay, ¿no? Acá siguen como desancladas, se sigue esperando que la inflación sea todavía alta por un tiempo, por arriba de la meta de central, entonces que eso, digamos, es algo a considerar porque puede hacer que la suba de tasas que tuvimos acá en Uruguay hasta el momento, el central tenga que mantener esa tasa de referencia, la tasa de pérdida monetaria por más tiempo alta, justamente para terminar de domar las expectativas que empiecen realmente a converger al rango meta que está establecido. Y ahí, a ver, en un momento donde todas las tasas han subido, digamos, más o menos estamos todos en la misma situación, pero en la medida que Uruguay siga con tasas altas, porque la inflación sigue alta en Uruguay, la inflación se modera en los demás países y las tasas bajan, y la tasa que paga Uruguay termine siendo ahora más alta que el resto y sea más atractiva, y ahí capaz no me quede demasiado de tema, pero el fenómeno que se conoce como carry trade, que es, bueno, en definitiva empiezan a entrar capitales porque la tasa que se paga aquí es alta y se puede hacer, digamos, una ganancia en dólares interesante, porque eso a su vez tiene como una retroalimentación que entran divisas para comprar inversiones en pesos,
eso hace que demanden pesos, entonces baja, baja el dólar, digamos, justamente alguien que entra a comprar a invertir en moneda nacional o extranjero, lo que le sirve que pase con el tipo de cambio es que la moneda nacional se valorice, ¿no? Entonces, digo, y ahí capaz, perdón si me fui demasiado al tema, pero es algo a tener en cuenta más que nada para los próximos años de cómo se termina pasando esto, ¿no? Que en la medida que las expectativas en todos los países pase lo que están esperando, que la inflación sea transitoria, que vuelvan a estar ancladas en esos niveles más bajos, y aquí llegamos con niveles que no logramos bajarla, puede ser algo a tener en cuenta hacia adelante. Claro, como un descalce, digamos, de expectativa de inflación. Exacto. Rodrigo, sí, que me quedó una preguntita ahí del portafolio. Cuando ahora, digamos, enrabamos un poco cómo son las variables, la renta variable y la renta fija, qué le afecta a una y a otra. ¿Existen carteras, digamos, típicas para determinadas situaciones, por ejemplo? Es decir, lo que se conoce a veces con 60 renta fija, 40, ¿existe, digamos, una repartija de la cartera de alguna forma genérica o no? Sí, es bastante, digamos, normal separar el portafolio y decir, bueno, tanto porcentaje va a estar invertido en renta variable, o sea, en empresas, en acciones, y tanto porcentaje en renta fija, en bonos. Entonces uno puede decir, bueno, una cartera que tiene un 60% en acciones y el resto en bonos, se la suele llamar una cartera balanceada, digamos, que balancea un poco los riesgos de las dos cosas. También una cartera que tiene 100% en empresas, en acciones, se la suele llamar una cartera a veces agresiva, otras veces de crecimiento. Son como las definiciones que se le dan. Ahora hay varias escuelas de qué es lo correcto para cada tipo de inversor y para cada momento de la vida. Yo soy de la escuela de que cuanto más uno pueda invertir en acciones y en empresas, mejor le va a ir en el largo plazo. Lo que tiene es que no es fácil ser dueño de empresas porque, exactamente. Entonces, uno debería tener la mayor parte que pueda en ser dueño de empresas, pero las necesidades de liquidez que tiene, y más que nada acá, 5 años, ¿ok? Bueno, sí, esa parte sí destinar la renta fija. Eso es, digamos, como un esquema mental, ayuda bastante. Y bueno, llegarás al porcentaje en cada uno dependiendo de cuáles sean las necesidades tuyas en el corto o mediano plazo. Y aprovecho ahí, como decíamos recién, ¿no? Y aguantar. Digamos, si nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, y esto no pasa en la vida real, ¿no? Cuando hacemos algo y todo nos lleva en la contra, decimos, ahora me hacen dudar, porque en realidad, y ese aguantar significa que tenga que aguantarme a mí, digamos, esos sesgos, ¿no? Que son comunes a la hora de invertir, digamos, ¿no? ¿Cómo se define ese sesgo? ¿Qué tipo de sesgos hay? Y creo que ser consciente de las malas decisiones que puedo tomar por la mente, digamos, ¿no? Sí, yo creo que los sesgos son casi que todo cuando uno invierte en acciones, en empresas. De hecho, otro estudio analizó el rendimiento de distintos tipos de cuentas según qué tanto entraban a su cuenta de inversión. Y bueno, los mejores retornos eran para la gente que había fallecido y que nunca podía entrar a su cuenta a utilizarla. Es que tal cual, demuestra, sí, porque lo dejas claro, de trabajar. Exacto, y eso te Porque a muestra largo cómo al plazo final, tienden a subir, claro. totalmente, cómo las ganas de uno actuar en general te juegan en contra. No es fácil ser dueño de empresas a la larga, pero es lo que mejor, digamos, te va a resultar cuando invertís para eso. Y Sin sesgos duda. hay muchos. Sesgos, uno conocido es el sesgo a la digamos, aversión a la pérdida, que siempre una pérdida de X dinero se siente mucho más grande que ganar esa misma cantidad de dinero. ¿Okay? Y eso Sí, hace que la sentimos gente... peor las perdidas que las ganadas. O sea, nos Sí, se martirizamos dice más por las que... perdidas y disfrutamos menos las cosas ganadas.
en general. Totalmente. Se calcula como que es el doble lo que sufrí la pérdida que la ganada. Y bueno, eso después se ve en las decisiones de la gente a la hora de invertir, que en general tiende a ser demasiado conservadora. Me llamaba la atención determinados sesgos, como el efecto manada, y al final y al cabo son temas que nos pasa asiduamente. Por ejemplo, yo tenía este muchacho que hace trading, que hace trading, análisis técnico, que lo uso como modelo. Me hacía sentir que no estar invertido en Bitcoin era como Estás afuera, estás out. Estoy afuera. El FOMO, el miedo de quedar afuera. El FOMO, Eso tal El cual FOMO. pasa. ¿Qué pasa con las redes sociales también? El miedo. Que Exacto. queremos estar todo el tiempo conectados en general a varios medios por si me pierdo algo. Por si me estoy perdiendo algo bueno. Le llaman el efecto de lotería, ¿no? Herding. No, ese es otro. El efecto de cómo la gente está entrando en eso, yo también quiero entrar, lo veo como algo bueno, le llaman el efecto de Herding, como de manada, digamos. Que la manada te empuja a hacer esas cosas. Y el efecto de lotería también se conoce como algunas inversiones que tienen una distribución de sus resultados como un ticket de lotería, que probablemente pierdas, pero tenés una pequeña chance de ganar mucha plata. Como tenés una remota chance, sí está bueno. Esa esperanza que tenés remota de que quizás te venga algo bueno o estés seleccionado para multiplicar tus ingresos o, bueno, no sé, hacerte millonario. Totalmente. Y eso a la gente le gusta. Y en general la versión al riesgo que uno tiene, cuando tiene una distribución así de lotería, desaparece y quiere entrar. Entonces, bueno, todas esas cosas juegan en contra y hay que manejar la cabecita, no es fácil el invertir, que yo creo que es de las cosas más difíciles. Lo más difícil. Es lo porque que se dice que somos la economía, y acá Rodrigo ese me puede corregir, se dice que la economía está, o sea, que somos, conceptualmente en economía se dice que somos personas racionales, porque entendemos el valor del dinero y queremos siempre obtener la mayor rentabilidad, pero en realidad somos seres totalmente emocionales, y es todo lo que venían hablando ustedes. Tal cual. Sí, como te contaba Rodrigo, ¿no? Hay varios sesgos, y eso termina primando, y capaz ahí sí algo a tener en cuenta como más general es que en definitiva una inversión, y también acabo de comentar de Herding, uno no debería guiarse tanto qué es lo que está haciendo a tal o cual persona, qué le funciona a tal o cual persona. En definitiva, pensarlo como un traje a medida para cada uno, ver qué es lo que le funciona a cada persona. Volver un poco a lo que se comentó al principio, cuáles son los objetivos, para qué estamos invirtiendo, cuál es nuestra capacidad de tomar riesgo y más allá de la voluntad que tenemos. O sea, todo eso cosas a tener en cuenta, que son como parámetros que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Pero si me tengo que ver quizás con uno es buscar como el traje a medida que nos sirva a nosotros y no tratar de replicar modelos hasta tal invertido en Bitcoin, bueno, bien por él, pero quizás pensemos qué es lo que tiene sentido para arrancar y los pasos que uno tiene que ir dando para después justamente no caer en estos sesgos que puede terminar como dominando el accionar al momento de tomar una decisión que tiene su componente emocional. O sea, somos seres racionales, pero emocionales. Eso no se puede cambiar, pero sí capaz de tratar de como tenerlo en cuenta, que somos así, y justamente ponderarlo cuando quizás queremos tomar una decisión impulsiva en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Para entrar y para salir de las inversiones, para las dos. Exactamente. Las dos opciones ¿Qué consejos, yo que soy muy emocional, qué consejos, digamos, para una empresa, para una inversión, digamos, qué sería lo saludable? Obviamente tener un asesor, como ustedes dos, por ejemplo, pero o la opción B es comentársela a un amigo. ¿Cómo encuentran alguna salida a ese? Porque a veces que nos damos manija con una inversión y esto es como internet, ¿viste? Justo te muestran ganadería, todo justo te muestran y empezás a ver ganadería por todos lados y si no entro yo, soy un nabo que no entro a esta inversión. ¿Cómo existe algún mecanismo que ustedes digan, no, mirá, tratá de hacer esto?
No, no sé, quizás lo primero, la primera es, si te hace sentido, capaz si arrancaría por ahí, ¿no? Este tipo de inversión se adecúa a lo que yo estoy buscando, a mi perfil, a mi horizonte, al estómago que tengo para bancar turbulencias, eso también es importante, conocer si uno está este, dispuesto a y capacitado a. O sea, hay una cosa a tener en cuenta, es eso, en el tema de capacidad y voluntad, ¿no? Uno puede tener la voluntad de tomar riesgos, pero realmente no está en condiciones de hacerlo porque tiene Exacto. digamos, una disponibilidad de, no sé, tengo $2.000 y capaz si lo invierto en Bitcoin, tengo que tener en cuenta que después se me puede derrumbar en un mes, ¿no? Es el valor de eso. Entonces, por más riesgo que yo quiera tomar, si tengo no me puedo dar el lujo de perder esa plata, yo no tengo la capacidad de invertir en eso, y quizás una persona que tiene un patrimonio, no sé, $1.000.000 para invertir, capaz puede quemarse 50 en un portafolio en Bitcoin, por más que sea súper adverso al riesgo, porque tiene la capacidad de, eventualmente, si pierdes 50.000 en 1.000.000, y no le complica tanto la situación. Entonces, pensar en eso, ¿no? Y ahí, bueno, en lo que decías, eso hay un sesgo ahí como de confirmación, sesgo de anclaje también. O sea, hay como varios, no quizás alistarlos todos por ser un montón, pero justamente uno tiende a buscar, o sea, a validar algunos conceptos iniciales que tiene y descartar cosas que van como en contra, o evidencia que está como que refuta su pensamiento inicial. Todas esas cosas que van pasando quizás lo mejor es como estar al tanto que eso sucede, y ver si uno no está cayendo en ese tipo de sesgos cuando está analizando una inversión, ¿no? O sea, estar atento que estas cosas están ahí, y estar alerta a que cuando uno se pone a analizar una cosa y quizás se pone demasiado obstinado con un tipo de inversión, generalmente está haciendo lo más racional que puede, dentro de esa decisión con su componente emocional, posiblemente quedó atrapado en algunos sesgos que no lo hacen ver realmente quizás la, hacer la evaluación más adecuada a la inversión que está considerando, ¿no? O sea, yo creo que Bien, estar atento a eso, ¿no? Que esto existe, y preguntarnos cada tanto si no estamos quizás atrapados en alguno de ese tipo de sesgos. A veces impecable, es Rodrigo. difícil Mm. autoidentificarlos, aunque los conozcas. Sí. Tal cual. Es Eso está. autoconocerse, digamos, ¿no? Sí, pero Mm. hay veces que tenés un punto ciego como cuando estás manejando y no lo vas a ver ese punto ciego. Hay veces que es tal cual. Si alguien no te lo indica, es muy difícil de darte cuenta. Exacto. Creo que cerraste bárbaro con eso, Rodrigo S., como conclusión para ir redondeando el tema. Y nos queda preguntarte, Rodrigo C., tus conclusiones finales del tema. Algo a resaltar de todo lo que hayamos hablado, algo que te haya quedado por mencionar, o algo que digas, esto no puede faltar, o un error que no se puede cometer. No, yo creo que hablamos varias cosas, pero como una lección o un tip sencillo que uno puede aplicar es, de nuevo, lo que uno quiere invertir con necesidad de corto plazo, de acá a 5 años, ir a inversiones, digamos, seguras en cuanto a su fluctuación, en cuanto a baja volatilidad, ir a renta fija y con vencimientos acordes a tus necesidades de cuándo vas a pensar el dinero. Luego, si otra parte de tu inversión es realmente hacer crecer el capital y generar un fondo de retiro, digamos, para ti, un ingreso por el resto de tu vida cuando lo necesites, ahí aprender el poder de las inversiones en empresas, en acciones, y animarse a hacerlo. ¿Ah? No tiene por qué ser con todo, es muy difícil hacerlo solo de cero, pero ir, digamos, incursionando en eso va a ser muy útil para la mayoría que está invirtiendo con esa finalidad. Muchas gracias. Y se pueden, ustedes, por ejemplo, brindan consejos. Bueno, mencionábamos que Rodrigo S. tiene un blog que habla de todos estos temas. Y vos, Rodrigo C., también comentanos un poco, si la gente, por ejemplo, quiere asesorarse, ¿cómo hacen, qué les recomiendan o cómo hacen para encontrarlos, por ejemplo, en caso de que les puedan ayudar? Bien, yo, a ver, en el sitio de la empresa también, digamos, escribo artículos, quizá no con tanta asiduidad como
como Rodrigo, pero también con ánimo de que se conozcan algunas cosas que acá en Uruguay no se habla mucho. Pero también trabajo con familias y individuos uruguayos y argentinos en el manejo digamos, de sus inversiones personales, de sus necesidades financieras, en el diseño de portafolios y de planes financieros a medida de ellos. Básicamente, armar y planificar sus finanzas hoy y 30 años para adelante. Qué bueno Así. eso. ¿Querés decir cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar por la página web de la empresa, nantas.com.uy, y ahí están los datos de contacto y bueno, desde ahí me pueden contactar si les interesa. Impecable. ¿Y Rodrigo? Rodrigo S. S. ¿Sí? No, ahí tal como está Lucía, tenemos una página web, personalsherpa.net, después tenemos también en redes Instagram, Twitter y LinkedIn, así que ahí también estamos poniendo contenido ahí de forma un poquito más recurrente, más allá de los artículos de la página, así que ahí tratando de mantenerse activo por ese lado, con comentarios de mercado, tips de finanzas personales, algo de inversiones también, y quizás alguna noticia más económica que valga la pena comentar. Sí, vayan a buscarlos porque tienen información muy buena y no solo lo que escucharon acá, que es mucho contenido y está muy interesante todo, sino que todo lo que venimos hablando nosotros con ellos antes, que te das cuenta que tienen un montón de conocimientos expertisísimos en finanzas ambos. Es un placer además tenerlos, porque justamente es lo que decía, juntarlos a los dos, que fue un poco complicado, pero valió la pena. Pero vale la pena, y además vale la pena que lo sigan en redes sociales, que lo contacten, porque realmente son profesionales de las finanzas, que hay, digamos, mucha información dando vuelta, y creo que es bueno a veces sentar la cabeza si es que voy a poner dinero propio en algo, y bueno, ir y consultar. Así que les agradecemos un montón. Sí, me queda preguntarles nomás la última pregunta que ya no es tan formal. Yo tengo una pregunta también. Que es la pregunta del programa. Íbamos a hacerles varias, pero ya como estuvimos hablando tanto de cosas más interesantes, tenemos un pool de preguntas del programa que no son tan estructuradas y formales, pero que tienen que ver al caso, que es, esta va para los dos, conteste el primero, el que se le ocurra primero, espontáneo lo que sale. ¿Qué te dirías a vos mismo hace 10 años atrás? Relacionado al mundo de las empresas, negocios o en general, hábitos. Si me lo digo algo a mí. Que se pueda contar al aire, por ejemplo. Sí, no. Hace 10 años atrás, poné tus ahorros en un índice accionario. Básicamente eso. Bien. Y confiar en eso. En un índice accionario. Claro, invertir en el mercado de acciones. Por ejemplo, en un índice como es el S&P 500 o el Nasdaq, a través de un ETF. Okay. Sí, exactamente. ¿Rodríguez? Sí, no, yo quizás algo más inicial que es que creo que incluso, y algo por experiencia, digamos que habiendo estudiado economía, creo que cuando uno se enfrenta más a la vida cotidiana, igual vi que me faltaban herramientas básicas de gestión de finanzas personales, ese tipo de cosas quizás muy elementales, pero que creo que uno se da cuenta que no las tenía. Entonces, formarse por ese lado para todas las personas creo que les recomiendo ampliamente. Hay un montón de recursos para hacerlo. O sea, es clave conocer algunos conceptos a edades tempranas, cuanto antes mejor. Y después también, una vez que tengan eso ordenado y tengan un poco encaminado eso, tratar de primero buscar ahorrar y potenciar los ahorros mediante inversión y que tengan claro que hay vida más allá de plazo fijo, que eso también eso creo que es importante que la gente lo conozca, que acá que los invito a investigar en varios instrumentos que hay, que son hay cosas que para todos los perfiles y que hay vida más allá de ese tipo de inversión tan conservadora. Eso creo que es algo que es bueno conocer, sobre todo a temprana edad.
Bueno, y Bien. con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Nos vemos y nos escuchamos. Chau, chau. Chau. Gracias. Chao, chao.